SP. La rizoctonia es parte del complejo en damping off. ¿A qué planta ataca? Puede atacar a cualquier planta, pero lo que más común te atacas a las solanáceas, ¿sí? A nivel de vivero, ¿no? A las solanáceas. ¿Ya? Rizoctonia solani, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Alguien puede decir? La roya galladora del pino. Ah, la roya galladora del pino. ¿Y a qué orden pertenece este hongo? Al orden uredinales, ¿sí? Porque el orden ustilaginales son los carbones, entonces es uredinales, ¿sí? Y si les pongo a qué clase pertenece, ¿a qué clase pertenecería? Supongamos que quite el orden y ponga a qué clase pertenece. A la clase Basidiomycete, ¿sí? Va, aquí está otro. ¿Cómo se llaman estas esporas? ¿Mm? ¿Cómo se llaman? Se llaman teleosporas. ¿Por qué se llaman teleosporas? Porque aquí están y son bicelulares, ¿sí? Están en vez de la hoja, ¿sí? ¿A qué orden pertenece este hongo? Ya lo dijeron, ya se lo dije yo en la anterior. ¿A qué orden pertenece? Uredinales, ¿sí? Uredinales, es una roya. ¿Cómo se llama esta estructura? Aquí le tengo a la par la otra figurita. ¿Cómo se llama? Forma de cantarito y todo, tiene sus esporas acá, sus conidias. ¿Cómo se llama? Picnidio, es un picnidio, no es un peritecio, es un picnidio. El peritecio es de los ascomicetes y tiene asca. Este es un picnidio. ¿A qué clase de hongo pertenece? ¿Mm? ¿A qué clase pertenece? ¿A los hongos mitospóricos, a los deuteromicetes o hongos imperfectos? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Sí? Es en una hoja de tomate. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Tiene círculos concéntricos y amarillamiento a los lados. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Es típica. Es un tizón ¿Tizón qué? tardío del tomate. No, es tizón temprano. ¿Sí? Oh, ¿Va? ¿Y qué hongo lo produce? Alternaria solani. ¿Sí? Vean, muchas enfermedades están relacionadas con el nombre técnico de la planta. Se llama tizón temprano, Alternaria solani. ¿Sí? ¿Ya? El tizón tardío se produce micelio y pudrición y deterioro de la hoja. El tizón tardío es producido por Phytophthora infestans y ataca las solanáceas. ¿Y a qué clasificación pertenece la Phytophthora? No es un hongo, es un microorganismo parecido a los hongos, ¿sí? ¿Pertenece qué? A los, ¿qué? ¿No? ¿Dónde está el pitium? ¿Sí? ¿Ya? A los cromistas, ¿sí? Vaya. Aquí vamos. ¿Cómo se llama esta estructura? Forma de limón, tiene su opérculo y todo. ¿Cómo se llama esta estructura? Adentro tiene los zoosporangios. ¿Cómo se llama? Ya se los dije. Esporangio o un zoosporangio. ¿Qué filo pertenece? Ya se los dije. A los cromistas. ¿Sí? Igual que el pitium. ¿Cómo se llama este hongo? ¿A qué especie ataca? No está fácil. Está difícil. Mire, aquí le estoy poniendo algo igual al síntoma que la. ¿Cómo se llama este hongo? Ya se los dije. ¿Cómo se llama? Alternaria solani. Mire que está la alternaria. ¿Cómo se llama la enfermedad que produce en solanáceas? Ya se los dije. ¿Cómo se llama? Es el mismo que este hongo. Me estoy haciendo la misma pregunta. ¿Diferente? ¿Se llama?
Tizón temprano. ¿Sí? Ahí están las 10. ¿Ya? 10 por 2 son 20 puntos, los que dan los 20 puntos. ¿Quieren ver otro examen? ¿Ya agarraron la idea de cómo es? Sí, más o menos, sí. Más o menos. Aquí tengo 10, puedo que les ponga 20, entonces para que tengan mayor posibilidad, pero la verdad es que es bien sencillo, pues. Ahora, ¿cómo es en realidad cuando estamos en presenciales? Como ustedes tendrían que hacer una colección, yo agarro las muestras, sus montajes, los coloco en un microscopio, en 10 microscopios, y les coloco el montaje, y les pongo la pregunta, y ustedes en una hoja ponen pregunta número 1, y A y B, ¿va? Y contestan, y van rotando, hay un relojito que dice, yo, ustedes imagino que en tomología lo han hecho, que hace tic, 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 cambio, a otra estación, y así van. El problema es que este examen práctico en laboratorio, los microscopios son tan malos que cuando pasa el otro ya se lo movió y ya pierde tiempo en estarlo focalizando. En cambio aquí, pues, así es. ¿Ya? Les voy a poner otro ejemplo para que vean que eh, cómo es la situación. Bueno, aquí está otro. ¿Sí? Aquí está más fácil porque todavía tienen ahí cosas. Dice ASCA para paráfisis y todo. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Será picnidio? Sí, No, no es picnidio porque aquí tiene ascas. Entonces, las ascas son producidas por ascomicetos. Entonces, esto se llama peritecio. ¿Sí? Este es un peritecio. ¿A qué clase pertenece? A los ascomicetos. ¿Sí? Bueno, aquí está el otro. ¿Cómo se llaman estas estructuras? ¿Mm? Todo lo que produce aquí, esto aquí se llaman conidias. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Conidióforo. ¿Sí? ¿A qué clase de cultivo atacan? Ay, Dios, les he mencionado, ustedes tienen Pascuas en sus casas y les sale esa cuestión como polvito blanco, ¿verdad? Tienen rosas también, les sale ese polvito blanco. Tienen otro tipo de planta en las hojas con el calor. ¿Sí? Les atacan a plantas ornamentales, aquí pueden decirle al mango, se llama oidio o cenicillas, lo que producen, ¿sí? Ataca a la papaya también. Aquí está otro. ¿Cómo se llama este microorganismo y a qué clase de hongos pertenece? ¿Sí? A los mitospóricos, deuteromicetos, ¿sí? Este está más fácil. ¿Cuál es el nombre común de esta enfermedad? ¿Mm? Aquí está. Antracnosis, ¿sí? Es producido este es coletetricum. ¿A qué clase pertenece este hongo? A los mitospóricos, deuteromicetos o hongos imperfectos. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta estructura? Es un esclerosio. ¿Sí? ¿Y para qué sirve esta estructura? Para sobrevivencia. ¿Cómo se llama esta enfermedad en maíz? ¿Cómo se llama? Carbón. Carbón. El carbón. El carbón. ¿Y a qué orden pertenece? Ustilaginales. Se llama Ustilagomaides. Ustilaginales. Ese es el orden. Ya que se conoce como huitlacoche. Ustedes hicieron una investigación sobre eso. Esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Vieron? Esto también ya lo vimos.
Esto, ¿cómo se llama esta estructura? Véanla bien, ¿cómo se llama? Es un asca, ¿sí? Aquí está el asca, esto es el asca, ¿ven? ¿Y qué es lo que tiene dentro el asca? Ascosporas. Pues, entonces, a qué clase pertenece? A los ascomicetes. Ya lo vimos también. ¿Ven? Está. 5 preguntas, 10 preguntas. Bueno, tengo una serie de exámenes de este tipo, ¿verdad? Ahora pues van a variar un poquito porque tenemos más imágenes, tenemos otras enfermedades más comunes, ¿verdad? Pregunta, una pregunta, jóvenes. ¿Está claro cómo va a ser el examen? Sí, Sí, estamos claros ahí, ya les quedó una idea en cómo va a consistir. ya más o menos. Bueno, entonces revisen sus documentos, investiguen, pongan qué clase, qué plantas ataca, cómo se llama la estructura, ¿ya? A qué orden pertenece, a qué filum, ¿sí? ¿Ya? Hay hongos comunes como el fusarium, hay hongos que ustedes ya, el coletetricum, hongos que ustedes deben de conocer, el pitium, ¿verdad? Bueno, si no hay más dudas, vamos a terminar el capítulo de enfermedades abióticas para que la otra semana terminemos el curso, la teoría del curso, ¿verdad? Definitivamente. ¿Ya? Por ahí les mandé cómo están con sus cuadros y bueno, algunos ya me saturaron el correo con tanto informe atrasado, pero ahí vamos, no hay ningún problema. Entonces vamos a proceder a la presentación que tengo, que va a ser breve. Bueno, vamos a hablar de los síntomas debido a los daños químicos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, los síntomas por daños químicos en las plantas va a depender de la concentración del contaminante y el tiempo de exposición. Platicamos en las últimas clases de los síntomas por ozono. ¿Va? Los síntomas por ozono generalmente se producen clorosis y necrosis. Y que realmente pues lo que hace es acelerar la vejez de los tejidos. En este caso pues lo conocemos como senescencia, ¿no? También el etileno induce también a la abscisión y a la senescencia, que es un regulador de crecimiento. Entonces, a concentraciones demasiado altas, el ozono produce necrosis severa en las plantas. Entonces, y también a bajas concentraciones, pues los tejidos tienden a envejecer más de lo normal. Y generalmente, pues el tejido toma un color bronceado, ¿sí? El color bronce, ¿no? O rojizo. Entonces, otro síntoma también por el ozono es que se produce un moteado que se parece mucho a síntomas por virus, ¿sí? Y también se da el punteado de las fascículas de las coníferas. O sea, ataca mucho, afecta mucho las coníferas, el caso de las concentraciones de ozono. ¿Cómo entra el ozono? Pues entra a través de las estomas de las plantas, ¿sí? Y se mezclan los fluidos, o sea, a través de las paredes celulares, a través de la membrana celular, ¿sí? Y produce productos secundarios. Esta producción de productos secundarios es la que genera generalmente los síntomas provocados por ozono. O sea, hay un efecto de productos secundarios que produce en la introducción del ozono a través de lo que es los estomas en la planta produciendo los síntomas que nosotros hemos visto por el ozono. Luego están los síntomas por el PAN, que estamos hablando del contaminante. Entonces, los síntomas, por ejemplo, del ozono son en el haz de la hoja, arriba. En cambio, los síntomas del PAM, de este complejo, es provocado en el en vez de la hoja. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ahí hay una acumulación de nitratos y entra al tejido esponjoso del parénquima, ¿sí? ¿Y se acuerdan del tejido del parénquima y el esclerénquima que estudiaron
en anatomía y fisiología vegetal, pues ahí donde se acumulan estos nitratos y produce algún tipo de manchas de color plateado, así como clorosis y necrosis. También la concentración de óxido de azufre y de compuestos de nitrógeno a bajas concentraciones produce el síntoma del amarillamiento entre las venas de las hojas. Ya vimos algunos síntomas de eso entre las venas de las hojas y también produce enanismo. Y luego, pues a altas concentraciones produce alguna coloración de tipo bronceada o blanca, es decir, se decoloran totalmente en este caso. También pues se puede producir necrosis en la punta de las acículas de las coníferas. Y pues vamos a hablar del etileno, que es un regulador, como dice, puede inducir a la división celular, ayuda, tiene un efecto sinergístico con las auxinas. Pero el etileno pues es el encargado de lo que es a la inducción de floración en algunas plantas, como el caso de la piña. Pero también se puede utilizar como enraizador de plantas. Pero este efecto enraizador está muy cerca, o sea, entre partes por millón es muy limitado el efecto de la inducción, o sea, se puede provocar un efecto contrario. Uno de los efectos del etileno es que acelera la vejez de los tejidos y la senescencia. Yo no sé si ustedes han salido al campo y ven que en aquellas casas que tienen polletón, no sé, todos saben qué es un polletón, ¿no? ¿Entienden ese término, polletón? O donde están aquellas estufas que hacen en el campo y pues se produce mucho humo y ahí cuelgan los tallos de banano, los racimos de plátano y se maduran. Pero ¿qué es lo que pasa? El humo está produciendo etileno y este etileno produce la maduración del tejido. Por eso cuando ustedes quieran madurar una fruta que está verde, pónganle plátano o banano maduro a la par, acelera también la producción de etileno de las otras frutas en crecimiento. Entonces, el etileno acelera la vejez y la senescencia de los tejidos. También reduce el crecimiento, produce enanismo y provoca la caída de los pétalos de las flores, ¿verdad? Y algún tipo de ahuecamiento que sufren las hojas, ¿verdad? Pues el otro factor es la lluvia ácida. La lluvia ácida, pues, afecta también la población de insectos, los microorganismos, los peces de ríos y lagos. Todo esto ha sido documentado por muchos años, los efectos de la lluvia ácida sobre esta microflora, ¿verdad? También la lluvia ácida afecta a los árboles, que incluye clorosis, defoliación y enanismo. Y la defoliación puede ser total en árboles, ¿verdad? Entonces, son factores que afectan totalmente, en este caso, son. Otro de los elementos químicos hacen daño a las plantas son los herbicidas. Y bueno, pues esto causa una gran cantidad de síntomas. Enanismo, distorsión y defoliación de las plantas enteras, así como distorsiones en hojas como clorosis y necrosis. Los herbicidas pues pueden envenenamiento las hojas también y son daños imparables que ya no se pueden recuperar. El problema es que algunos síntomas por herbicida pueden ser confundidos por síntomas producidos por virus, como decía, como el moteado, o por bacterias fastidiosas como algún tipo de malformaciones. Bueno, algo que se ha observado en Long Island es que muchas variedades de espinacas son sensitivas al ozono y se producen manchas en las hojas, las que las hace poco comerciales. Entonces, se ha observado, por ejemplo, que en Long Island, en Nueva York, se producen daños agudos, severos, ¿verdad?, de ozono. Ya casi ha eliminado el cultivo de la espinaca en esta región debido a los contaminantes de ozono. Tenemos también contaminaciones por dióxido de azufre en plantas que ha sido estudiada por siglos. Ya ha sido uno de los contaminantes más estudiados. Y ya en 1871 fue el primer contaminante del aire que se descubrió y se identificó y se clasificó como un contaminante fitotóxico, tanto para las plantas como para el ser humano. Bueno, aquí hay algo que ustedes tal vez no sabían y es que hay una enfermedad que se llama mancha del perro, ¿sí? No el baile del perrito, esta es la mancha del perro. Y que realmente pues es un problema en aquellos jardines, en aquellas áreas donde se tiene bastante grama cultivada. Y es que